Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La palabra misericordia significa compasión. Y la misericordia es un atributo de Dios, es una virtud. Es la virtud que lo mueve a Él a ser compasivo con todos nosotros, sus hijos. Dios no toma en cuenta nuestro pecado, nos acepta tal como somos. Es tan grande, pero tan grande la misericordia de Dios que es más inmensa que los granos de arena que hay en el mar, le dijo el Señor a Sor María Faustina. Y antiguamente teníamos una idea errónea de lo que es la misericordia de Dios. Es más, no sabíamos por qué nos habían dado a conocer a un Dios castigador, al Dios de la guerra, como lo llamaban en el Antiguo Testamento. Y nuestros padres nos pintaban a un Dios que nos castigaba. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Si no haces la tarea, Dios te va a castigar. Si haces tal cosa, te vas a ir para el infierno. Entonces teníamos esa figura de ese Dios vengativo, de ese Dios malvado o de ese Dios castigador. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo empieza a manifestar ese atributo, esa virtud de su misericordia, para darnos a conocer que Él es amor, que Él solo es amor y misericordia. Y para eso empezó a manifestarse a Sor María Faustina. Sor Faustina, una muchacha, una joven, que ya desde los 3 años empezó a tener experiencias místicas con Jesús. Y a los 17 años ya ella recibía mensajes de Jesús. Y tiene toda una experiencia de vida con Jesús en la que el Señor le revela la inmensidad de su misericordia. Y le manda a escribir un diario en el que ella anotará todas sus experiencias y sus conversaciones con Jesús misericordioso. Eso ocurrió por ahí en los años 1934, 1935. Nuestro Señor le da un mandato a Sor María Faustina. En una de sus apariciones le dice: pinta una imagen mía según la visión que ves. Cuenta Sor María Faustina que nuestro Señor se le aparece con una túnica blanca y con una mano se tocaba el pecho y con la otra la tenía en ademán de bendecir. De su pecho se desprendían 2 rayos, uno pálido y uno rojo. Ella le cuenta a su confesor o a su directora espiritual pues esas experiencias que iba teniendo con Jesús, y el confesor le mandó a preguntarle que cuando viniera otra vez Jesús, qué significaban esos rayos. Y así fue. En otra aparición, Sor María Faustina le preguntó al Señor: ¿qué significan los rayos rojos y pálidos que salen de tu pecho? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: los rayos pálidos representan el agua y los rayos rojos representan la sangre, que brotaron de mi corazón cuando yo estaba agonizando en la cruz. Cuando me crucificaron, un soldado atravesó mi costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua de mi costado. Esa sangre y agua representa la misericordia divina. También nuestro Señor le hizo unas promesas a Sor María Faustina para los que veneraran esta imagen. Él continuó diciéndole:
es mi deseo que des a conocer al mundo y a la iglesia esta advocación. Quiero ser venerado como Jesús de la misericordia. Antes de venir como justo juez, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Pero el que no quiera entrar por las puertas de mi misericordia, tendrá que pasar por las puertas de mi justicia. Yo doy a la humanidad un vaso con el que deben venir a mí a sacar gracias. Y ese vaso es esta imagen. También le ordenó escribir abajo en la imagen: Jesús, en ti confío. Aquí podemos ver claramente el amor inmenso que Dios nos tiene y cómo el Señor, a pesar de nuestro pecado, de nuestra condición, de nuestra maldad, Él nos sigue amando y quiere que nos acerquemos a Él. Fíjense lo importante que es que nosotros reconozcamos la misericordia de Dios y que no tengamos miedo de acercarnos a Él. Porque muchos tenemos la falsa creencia de que como hemos pecado, ya no hay oportunidad para salvarnos. A veces las personas dicen, yo he escuchado a algunas personas decirlo, lo dicen en broma, otros lo dicen en serio. Si yo entro a una iglesia, me cae la iglesia encima. Confesarme yo, con tantos pecados que yo tengo, apenas empieza a hablar el sacerdote se infarta. Y resulta que estamos equivocados, porque Dios es amor y misericordia. Le dijo el Señor a Sor María Faustina: ningún pecador tenga miedo de acudir a mí, por más grande que hayan sido sus pecados. Si sus pecados son tan rojos como la escarlata, si el alma se arrepiente de corazón y pide perdón, yo lo perdonaré y sumergeré sus pecados en el mar insondable de mi infinita misericordia, porque yo solo soy amor y misericordia. Entonces, no importa los pecados que hayas cometido, no importa, porque Dios te ama, Dios te sigue amando tal como eres y te da una nueva oportunidad. Ya nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestras almas con su vida. Jesucristo, resucitando a la muerte, nos restauró la vida y nos da una muestra de su amor y de su misericordia ya desde un principio, cuando Él vino e instituyó un sacramento que se llama el orden sacerdotal. Y a través del sacerdote, cuando estamos confesándonos, que vamos arrepentidos al confesionario, allí el confesionario, esa es la fuente donde se derrama la misericordia de Dios. Dios nos abraza. Y si vamos arrepentidos, aunque hayamos cometido todos los pecados del mundo, si pedimos perdón, Él nos perdona. El único pecado que Dios no perdona es del que no nos arrepentimos, el que no confesamos. Entonces, no dudemos de la misericordia de Dios. No importa las debilidades que tengas, los errores que hayas cometido en tu vida, en tu infancia, no confía en la misericordia de Dios. Confía en el amor de Jesús. Dios te ama a pesar de tus pecados, a pesar de tu fragilidad, de tus errores. Dios te ama y porque te ama, te perdona. Fíjate que es tan grande el amor de Dios que Él escogió a 12 hombres pecadores para que fueran sus apóstoles y estableció que nosotros recibamos el perdón de los pecados a través de un sacerdote que es un hombre igual a nosotros, que conoce el pecado, que es
débil también y que también tiende a caer en el pecado. Y como el sacerdote conoce nuestras debilidades, porque también las vive, también ha sido tentado, por eso nos entiende. Y bueno, es la voluntad de Dios de que sea así, pues. A través del sacerdote nos da la absolución, el perdón de los pecados, y nosotros recibimos el perdón por la misericordia de Dios. Entonces, hay algo muy importante que Él nos dice a través de Sor María Faustina, y es que quiere que se celebre la fiesta de su misericordia. Y le dice, pues, que le haga saber al confesor que es su deseo que la fiesta de la misericordia se celebre el primer domingo después del domingo de resurrección, o sea, el primer domingo de Pascua Florida. Pasaron muchos años, más de 20 años, y a ella la declararon hereje, suspendieron el diario de Sor Faustina, prohibieron a los feligreses, al pueblo, que leyeran los mensajes de la misericordia, todo, un proceso. Y después de 20 años volvieron a aprobar la veneración a Jesús de la Misericordia, y hoy en día fue reconocida y aprobada canónicamente la advocación de Jesús de la Misericordia y sus mensajes. Todo fue reconocido como una manifestación de carácter divino. Y hoy en día Sor María Faustina es una santa, que fue canonizada por Juan Pablo II, beatificada y canonizada por San Juan Pablo II. Entonces, confiemos en la misericordia de Dios. Tenemos que tener confianza. Jesús en la imagen, que aquí la tenemos atrás, pueden observarla. Jesús tiene la túnica blanca, tal cual como Sor María la describe, y están los rayos pálidos y los rojos. Entonces, Jesús desea que demos a conocer su misericordia y que tengamos esta imagen de la misericordia en nuestros hogares y la propaguemos. ¿Ok? Que todo el mundo conozca el abismo incomprensible de su gran misericordia. Que Dios los bendiga.